Muchas gracias por la presentación y bueno, un verdadero gusto y una bendición estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio. Les pido por favor al host que me permita compartir pantalla. Y bueno, vamos a hablar de un tema que pues, como lo decía Brenda, es como muy importante para estos tiempos, que es el tema del género, pero lo vamos a ver a la luz de la antropología cristiana. Este tema personalmente es un tema que yo vengo pensando y estudiando más o menos como desde el 2015, antes de graduarme de mi licenciatura, y que cuando fui a hacer la maestría en la UNAM, digamos que el tema del feminismo y el tema del género era algo que yo veía en noticias o en el periódico, pero en la UNAM pues me tocó ahora sí que no de oídas, sino verlo, ¿no? O sea, ver facultades completas feministas promoviendo todos estos postulados, y eso fue muy confrontante para mí. Este, y bueno, o sea, me llevó a aprender algunas cosas definitivamente, pero definitivamente a decir, bueno, ¿qué es lo que la iglesia, qué es lo que la antropología nos propone, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para empezar este tema. Entonces, puedo decirles que esto que les voy a presentar, pues es como, ahora sí decirlo así, como mi síntesis personal hasta el momento. No quiere decir que yo conozca todo el tema. Realmente, como lo dijo Fer, precisamente cada vez te das cuenta que sabes menos, que son temas muy complejos, entonces vamos a irlo también delimitando, porque pues este tema va a ser específico, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vamos a abordar los siguientes temas. El primero es ¿me confirman? ¿Ven bien la presentación? ¿Solo la presentación? Sí, Perfecto, gracias. Bueno, entonces, el primer tema que vamos a ver es el género en los feminismos. Segundo, a la luz de la antropología cristiana. Tercero, antropología de la sexualidad. Y cuarto, un modelo de reciprocidad y complementariedad, que sería como el modelo que algunos autores católicos proponen como modelo de relación entre varón y mujer. Y algo muy importante, como lo decía Brenda, es que seguramente todos hemos escuchado algo de feminismo, de género, o sea, es imposible que no. Y también es muy probable que ya hayamos estado en alguna conferencia. Es muy común que cuando se hace una conferencia de estas, pues se centra en atacar, ¿verdad? O sea, más bien como en desvelar el error del feminismo y la ideología de género. Y eso está muy bien porque pues hay que hacer una contraparte definitivamente. Sin embargo, pocas veces, muchas veces se queda allí, se queda en una crítica, y la pregunta muchas veces es como, bueno, ¿y nosotros qué proponemos? O sea, o nosotros, o la iglesia, la fe que propone, ¿cómo nos ilumina? Algo que también quiero agregar, entonces, bueno, es este punto, ¿no? O sea, vamos a escuchar los términos, las propuestas del feminismo, vamos a discernirlas, vamos a reconocer los errores que definitivamente hay, pero digamos que si algo queremos hacer y que yo quiero hacer es promover la verdad y la belleza del ser humano, ya creado y redimido por Dios. Yo creo que eso es un chip que nos puede dar mucha luz. Y respecto a lo que yo me he tenido que enfrentar, por ejemplo, en la UNAM, creo que es la realidad que se está enfrentando muchos de los jóvenes de nuestras comunidades desde la prepa o desde la secundaria, ¿no? O sea, lo sé por conocimiento de causa, o sea, sé de jóvenes que en la prepa están viendo movilizaciones respecto a todos estos temas. Entonces, Mm, esto va a ser un tema de fundamentación, o sea, sé que a veces queremos tener la respuesta fácil, el ABC de las cosas, pero yo, digámoslo así que como psicólogo, lo que les puedo decir es que pues está la parte de la fundamentación que debe estar clara, y eso ya no es una gran ganancia, y está la parte práctica que, bueno, es lo que tenemos que también construir, ¿no? Entonces, no vamos a dar respuestas de receta, la verdad, porque no las hay, porque Dios al crearnos a nosotros, pues nos hizo a su imagen y semejanza, entonces el hombre termina siendo un misterio,
para sí mismo, va a decir San Juan Pablo II. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hacer una aclaración de términos que, como estos temas abordan con diversidad de temas que tienen que ver con sexualidad, que tienen que ver con relación entre hombre y mujer, que tienen que ver con familia, entonces vamos a hacer una aclaración de términos para poder entrar a ello. Entonces, lo primero es, ¿qué es la identidad sexual? ¿Ya? Entonces, varón y mujer es una perfección ontológica. ¿Eso qué quiere decir? Ontológico, que es una perfección del ser. O sea, no es una característica únicamente biológica, sino que todo el ser es masculino o femenino, es varón o mujer. Ya está basado en esta unidad de cuerpo, alma y espíritu que ya vimos en la sesión pasada. Y lo importante de esto es que esa es lo que nosotros somos. Sin embargo, el ser humano, cuando nace, no termina su desarrollo. O sea, hay una apertura para construir y por eso nos lleva al segundo término, que es el desarrollo de la sexualidad, que es multifactorial, que involucra no solamente el cuerpo, sino también la psicología, involucra la afectividad, involucra las relaciones, involucra la cultura. Entonces, eso es en cuanto al desarrollo, ¿verdad? O sea, cuando nacemos no estamos terminados, o sea, venimos con una identidad sexual, pero eso requiere de un desarrollo armónico, ¿ya? Un desarrollo integrado, ¿ya? Ahora sí, ¿qué es el género? Y esta definición que voy a dar no es la definición del feminismo ni de la ideología de género, sino una definición desde una sana antropología. Simplemente es el factor sociocultural de la sexualidad. Tal vez cuando escuchamos género ya nos alertamos y con justa razón por lo que se está viendo, pero la sexualidad tiene un aspecto sociocultural y eso nosotros no lo podemos omitir, porque sería negar la naturaleza cultural del ser humano, ¿verdad? Entonces, ok. Otro término que es importante tener en cuenta, bueno, esto es más que nada para aclarar que no vamos a ver en esta sesión, es que esa sexualidad requiere un desarrollo armónico y cuando se da una desintegración en la sexualidad, o sea, en sus diferentes componentes, pues entonces vienen los problemas relacionados con la orientación sexual, con la identidad de género, ¿ya? O en la misma heterosexualidad pueden haber desintegraciones. Por ejemplo, vivir una sexualidad desordenada, siendo heterosexual, bueno, eso es una desintegración, ¿no? Si no les queda muy claro esto de la integración, pues tendrían que ver nuevamente la sesión pasada que precisamente abordó ese tema, ¿no? El otro término es feminismos. Entonces, el feminismo son teorías, son interpretaciones sobre el género, ¿ya? Que se reflejan en movimientos sociales, académicos y políticos. O sea, no es solamente las que vemos en las calles gritando, no. O sea, es un movimiento que tiene presencia en la parte académica y en la parte política, como lo vamos a ver. Entonces, sí tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, porque no son solamente las niñas que vemos en la televisión. O sea, es un movimiento histórico, político, académico, muy, muy organizado y muy estructurado, muy diverso inclusive. Y por último, ideología se refiere a una reducción acerca de la realidad o del ser humano, utilizado para fines políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ideología de género y que pueden haber otros tipos de ideologías. Ideología es cualquier reduccionismo como lo vamos a verlo, ¿no? Entonces, listo. Empezamos con feminismos. Entonces, a grandes rasgos, el feminismo ha tenido, bueno, eso dicen las feministas, 4 grandes olas, que la primera ola fue para las sufragistas pidiendo el derecho al voto, que de hecho inicia antes, a partir de la Revolución Francesa, pero que digamos que a partir del siglo pasado es que se empieza como a materializar muchas cosas. Hay una segunda ola después de la Segunda Guerra Mundial, que es la liberación sexual que conocemos y el rompimiento de roles de género basados en el sexo. Después, hacia 1990, hay una tercera ola que es la deconstrucción del sexo y del género. Uf, eso ya nos empieza como
¿qué es eso, no? O sea, ¿qué pasó? Bueno, ahorita lo vamos a ver más al detalle. Y la propuesta de los múltiples géneros, que ahí es donde pues se llega a la ideología de género o posfeminismo, se le llama así, posfeminismo de género. Y dicen que hay una cuarta ola que es la que se vive actualmente, que es la de empoderamiento de la mujer y herramientas digitales. Nosotros, por cuestiones de especificidad, solamente vamos a ver la segunda ola y la tercera ola. ¿Listo? Entonces, segunda ola. Entonces, liberación sexual y rompimiento de roles de género. Una de sus autoras más representativas es Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, esposa de Jean-Paul Sartre, y escribe este libro de El segundo sexo. Su frase célebre es: la mujer no nace, sino que se hace, ¿ya? ¿Qué implica esta frase? ¿Ya? ¿Cuál es el rompimiento que hay allí? Que se da una división entre lo que es la categoría sexo, biología, y el género, que refiere a lo cultural, a la libertad. A ellos lo llaman así, como esferas independientes. Entonces, desde este feminismo se le empieza a dar un mayor peso al género, o sea, como no importa yo que nazca, o sea, cuál es mi biología, sino lo que yo haga, lo que yo construya, ¿no? Y cualquier diferencia entre el varón y la mujer sería un proceso de socialización, o sea, un proceso de educación, un proceso que la sociedad impone, y no hay una diferencia, por ejemplo, en el plano biológico, ¿no? Esas son las ideas que se empiezan a promover. Y paralelamente al feminismo voy a ir colocando datos de fechas históricas que son importantes tener en cuenta. Desde 1960 se empieza la comercialización de la píldora anticonceptiva. En esta misma segunda ola empieza a surgir algo, y es que el feminismo se empieza a ramificar, empiezan a aparecer diferentes posturas, y algunas hasta contrarias entre sí, ¿ya? Entonces yo voy a mencionar solamente algunas, que creo que son las que han tenido más impacto, por así decirlo, y muy fuerte. Entonces tenemos a esta autora, esta mujer que se llama Shulamit Firestone, que escribió La dialéctica del sexo en 1970, y ella escribe esta frase. Eso es un feminismo ya radical, que dice: el origen de la opresión de la mujer es su fertilidad. Ya está. Ella dice eso, proponen que la mujer es oprimida ya con el mandato de la reproducción y de la crianza de los hijos, ¿no? O sea, cada uno puede ir pensando, ¿no? ¿Qué le genera esta frase? ¿Qué piensa sobre eso? Sobre todo las hermanas, ¿no? ¿Qué piensan acerca de eso? Solamente estamos escuchando en este momento. Entonces la sociedad oprime y controla a la mujer a través de su reproducción. Entonces, la mujer tendría que liberarse de su destino biológico, que sería la maternidad, por medio de la tecnología genética. Entonces, a partir de estos postulados, que ahí se publica el libro, ¿no? Esto ya se viene, por así decirlo, gestando, ¿no? Tanto que en 1970 ya empezó la comercialización de la comercialización de la subrogación del vientre, renta de útero, ¿no? Ante esta situación es lo siguiente, o sea, se empiezan a alquilar los vientres, seguramente algunos tienen conocimiento de eso. Entonces tú quieres tener un hijo, pero no lo quieres tener tú misma, de pronto ni te quieres casar, no te quieres embarazar, porque ella hablaba de todas las como pérdidas que tenía la mujer por embarazarse. Entonces, en este proceso se llegó a tener esto: una, la madre genética, o sea, de donde sacan como el óvulo, pues; otra, la madre gestante, que es la que gesta el embrión en su vientre; y otra, la madre responsable, ¿no? Imaginémonos esto, ¿no?
esto apenas empezó a surgir, pues la sociedad occidental, más que nada en Europa y Estados Unidos, pues empezó a pedir, esto suena muy fuerte y así ha sido, a pedir su producto. Así, ¿no? O sea, e inclusive, lógicamente, hubieron casos de donde cuando les llegó el bebé, pues no estaban tan contentos con lo que recibieron, ¿no? O sea, qué dolor, ¿no? Qué tristeza esto, o sea, y lógicamente a partir de este feminismo radical es que se propone, pues, el aborto y con más fuerza los anticonceptivos, ¿no? Surgen otras corrientes que no voy a mencionar. Surge corrientes como el feminismo de la diferencia, que va a decir que ser mujer es algo muy bueno, que ser mujer es hermoso, y empiezan a rescatar las cualidades de la mujer, pero desde una perspectiva feminista, donde igual la mujer es oprimida, ¿no? Después, feminismo de la igualdad. Bueno, varias corrientes. Simplemente esto es como un brochazo, ¿no? De esto. Después llegamos a la tercera ola, y aquí la situación, yo digo que sí se complica mucho, 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 porque es la deconstrucción del sexo y del género, y la multiplicidad de géneros. Entonces, esta autora que vemos en este libro, Judith Butler, escribe este libro que se llama El género en disputa, o el género en problema, como que el género está en problema, ¿ya? Y hace una crítica al mismo feminismo. Entonces va a decir que el feminismo ha planteado diferencias de género basados en el sexo biológico. O sea, el feminismo, primera ola y segunda ola, planteó las diferencias y las desigualdades entre el hombre y la mujer. Entonces va a decir que lo que según este nuevo planteamiento es algo que es así se llama, así lo llaman, y voy a explicar. Estos términos los escuchan nuestros jóvenes en la calle, y es que es heteronormativo. O sea, es decir, impone la heterosexualidad, ¿ya? Pensar las diferencias entre hombre y mujer. Y entonces empiezan a decir que eso no debería ser así, ¿ya? Que eso no debería ser así porque hay mujeres que, por ejemplo, pues no son heterosexuales, o todo este tema de la diversidad sexual y todo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer, lógicamente, mi fuerte es más la parte como académica, no tanto la parte política. Entonces, yo voy a la esencia de las ideas, ¿no? Aquí, a partir de este año, ya se entra en lo que conocemos como la posmodernidad, y esas ideas de la posmodernidad son las que influyen a esta autora. ¿Y qué nos dice la posmodernidad? La posmodernidad nos dice que la realidad que vemos y la realidad del ser humano se construye socialmente a través del lenguaje. ¿Ya? Eso suena muy como, ¿eso qué es? ¿No? O sea, pero ¿qué implicaciones tiene eso? O sea, que todo se construye a partir del lenguaje, que todo es construcción social. O sea, no hay biología, no hay esencia, todo se puede construir y deconstruir socialmente. Entonces, esto nos dice la posmodernidad: no hay verdades absolutas. Después de el siglo pasado, de todo lo que pasó en las guerras, entre comunismo, entre capitalismo, entre los diferentes regímenes totalitaristas, hubo como un efecto que fue ya, mucha gente se cansó de esas propuestas, entonces se cayó en el escepticismo total. Ya no hay verdad, no hay verdad, ya no hay sentido, ya no hay sentido de lo humano. Y todo debe ser cuestionado y deconstruido. Seguramente es probable que sí, bueno, esta frase la escuchan mucho los jóvenes, es que tienes que deconstruirte, ya, o sea, cuestionar tu masculinidad, ¿no? Pero el problema con esto es que trae de fondo una concepción de que todo lo que tú eres es una construcción social. Entonces, estas propuestas nos van a decir que no hay una esencia ni una estructura que define el ser humano.
Ahora, ya aplicado a estos temas de sexualidad, van a decir que el sexo binario, o sea, hombre y mujer, que ya sabemos que es una identidad sexual más allá de solamente sexo, sino que hay que saber que ellas plantean esta dialéctica, o sea, esta separación de género y sexo. Entonces, ellos van a decir que el sexo, varón y mujer, y la corporalidad serían discursos sociales impuestos sobre las personas. Esto nos puede parecer muy absurdo a nosotros, pero es lo que se propone fuertemente, muy fuertemente. Se hacen estudios, ¿no? Con personas que son intersexuales o que han desarrollado una transexualidad, ¿no? Y bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esta idea y vayamos al punto de que cuestiona que no hay entonces solo dos géneros. O sea, aquí no podemos nosotros confundirnos. Género no es hombre-mujer, ni varón ni mujer. O sea, género, desde una sana antropología, es el aspecto sociocultural. Pero desde esta perspectiva, ellos están planteando que el género, ahora sí decirlo, para decirlo de una manera muy simple, es todo. O sea, ahora sí, el género, como es una construcción social, define al ser humano, constituye al ser humano. Y por ende, se puede proponer la multiplicidad de géneros. La teoría queer significa la teoría de lo raro, ¿sí? De lo raro. O sea, entonces la sexualidad desde esa postura va a ser fluida, flexible y deconstruible. No voy a dar no voy a dar ejemplos, de hecho, porque creo que eso ustedes ya los conocen, ya los han escuchado, ya se lo han visto en alguna conferencia, pero inclusive esta es la portada de una revista muy famosa que no voy a mencionar aquí, que de hecho es una revista considerada de divulgación científica. El punto es que esto va muy en serio porque el feminismo pasó solamente de ser un movimiento social a un movimiento que empezó a influir en los organismos internacionales, en la ONU, en UNICEF, o sea, entonces, desde esas agendas políticas, pues se está queriendo imponer esto en los diferentes países, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces, se dice que hay como no sé cuántos géneros. La verdad, no es algo que yo quiera como en este momento saber así propiamente, pero para la muestra de un botón, bueno, entonces que hay intersexo no binario, o sea que sí, bueno, ni siquiera podría describir exactamente qué significa cada uno de estos, simplemente los voy a leer, aunque sí puedo más o menos decirlos, pero no es el propósito, pues. Entonces, que hay mujer transgénero, bigénero, hombre transgénero, andrógino y hombre, ¿no? Así como que hombre es uno entre muchos, ¿no? Eso es la esencia de lo que vamos a encontrar. Y lo podemos ver en cualquier medio. En Netflix, lo podemos ver en el colegio, dependiendo del colegio. Ya hay lugares donde se está enseñando esto propiamente, ¿no? Entonces, ahora, a modo de discernimiento. Ay, perdón, quiero ver el tiempo. Muy bien. A modo de discernimiento. Y este es el discernimiento de José, ¿no? Pero yo lanzo, o sea, abro, ¿no? A que cada uno haga también su reflexión y piense, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿No? Entonces, yo menciono solamente una consecuencia de lo que ha pasado a lo largo de la historia positiva, que es que los primeros movimientos del feminismo, bueno, ayudaron a visibilizar ciertas desigualdades sociales y violencias contra la mujer. O sea, la mujer antes pues no podía estudiar, no podía votar, no podía trabajar, bueno, había muchas cosas, ¿no? Y la violencia, que es una realidad inclusive actual, ¿no? No es que la violencia ya se terminó. Y hago simplemente un comentario, como terapeuta familiar, me llegan muchos casos y muchos son casos de violencia, lamentablemente, en contra de la mujer. Entonces, no es una realidad que se haya terminado. Ahora, que nosotros la podemos abordar desde la antropología cristiana, es lo que vamos a ir más adelante. Entonces, otras consecuencias es que el sexo
es visto entonces como un mero dato, o sea, como el cuerpo es un apéndice. Yo decía en la conferencia pasada, la diferencia entre decir yo tengo cuerpo, como si fuera alguna posesión mía, como si yo dijera, yo tengo un suéter, a decir yo soy mi cuerpo, o sea, porque es una unidad, ¿ya? Entonces, el cuerpo en la biología es un dato intrascendente para el desarrollo de la identidad sexual, de la sexualidad armónica y el desarrollo humano. Tercero, plantea un ser humano que nacería neutro. O sea, inclusive hasta cuestionan que se les asigne un sexo a los bebés cuando nacen, ¿ya? Que ha ocurrido con el caso de personas intersexuales. Las personas intersexuales son personas que dentro de su desarrollo embrionario son, o sea, son predominantemente, o sea, ¿cómo decirlo? Son, por ejemplo, mujeres ya que tienen órganos sexuales femeninos, pero que, por ejemplo, su clítoris cuando nace parece un pene. Entonces, eso en otros momentos, pues entonces se creía que era un varón y lo asignan como varón, pero es mujer. Entonces, eso sí es una cuestión bastante compleja que puede suceder, ¿ya? Por eso hablamos de la complejidad del ser humano, ¿no? Entonces, pero es diferente esos casos que son mínimos, que son un porcentaje muy mínimo, a decir que es que todo el mundo, decirle a los niños, a los adolescentes, que tú eres neutro y que tú vas a construir tu identidad sexual o tu identidad de género, perdón, pues como quieras, ¿no? O sea, como la quieras explorar, explora con una, explora con otra, etcétera, ¿no? Las diferencias, cuarto punto, las diferencias entre varón y mujer desde esta perspectiva son únicamente socialmente construidas y además son radicalmente opresoras. O sea, es como sí trae como esa visión marxista, ¿no? De que el hombre es el que oprime y la mujer es la oprimida, ¿no? Otro tipo de consecuencias es que la maternidad y la fertilidad son vistas como un ancla, así literal lo dice la literatura feminista. O sea, es un ancla la maternidad que impide a la mujer desarrollarse. ¿Qué efectos empieza a tener esto también? Se empieza a desligar la sexualidad de la reproducción y del amor, ¿ya? Que como seguramente tenemos esa formación, sabemos que la reproducción y el amor son los dos fines de la sexualidad conyugal. Entonces, otro punto, procreación sin sexualidad, pues la maternidad subrogada, que ya la vimos, y claramente esto es una deslegitimación jurídica y social de la familia heterosexual, o sea, una deconstrucción de la familia. Para que ustedes lo piensen. Bueno, ahora ya vimos esta primera parte, ¿no? Ya, esto muy seguramente a muchas personas les genera enojo, frustración, totalmente legitimado, ¿verdad? Pero entonces ahorita vamos a hacer el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué es lo que nuestra iglesia nos habla del ser humano, de la sexualidad, del género? Porque aunque estamos en me incluyo, ¿no? Porque todos somos iglesia, estamos en esa lucha, pues gracias a Dios la iglesia pues se ha intervenido, sí hay cosas que son buenas saberlas y que seguramente algunas ya las sabemos, ¿ya? Pero que es bueno tenerlas claras. Entonces aquí paso a la parte de la antropología cristiana. Y me voy a basar mucho en San Juan Pablo II, de hecho lo vamos a leer un poco porque yo creo que vale la pena que no sea lo que José dice, sino lo que el Papa dijo, lo que el Santo Padre dijo, ¿no? Entonces, en una de sus encíclicas, la de Esplendor de la Verdad, en 1993, dice, toda pregunta moral es una pregunta religiosa. O sea, toda pregunta por el bien, por el mal, por qué debo hacer, qué no debo hacer. Cristo
es la respuesta a esa pregunta que se hacen todos los hombres. A mí esto me parece maravilloso, precioso, y en esto quiero que pensemos en los jóvenes que están en medio de este mundo y que se hacen preguntas. Y van a decir personas que la pregunta es una oportunidad para el encuentro. O sea, en vez de verlo como algo terrorífico, ya, es una oportunidad para el diálogo, para el encuentro. Ahora necesitamos saber qué es lo que vamos a dialogar con los jóvenes, ¿no? Que no es solamente llenarlos de información, sino también es acompañarlos en sus procesos, en sus búsquedas. Entonces, y en su primera encíclica, en 1979, fue la primera encíclica que escribió San Juan Pablo II, Jesucristo Redentor del Hombre, dice, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según sus criterios, según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales, incluso aparentes, debe con su inquietud, con su incertidumbre, incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por así decirlo, entrar en Él con todo su ser y debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Hermanos, o sea, está todo allí, ¿verdad? ¿No? En aquel que es camino, verdad y vida. Y que a veces tenemos cuestionamientos como estos y se nos olvida saber que en Él vamos a encontrar toda respuesta. Qué alegría, qué gran noticia, ¿no? Por lo menos para mí ha sido pues todo, ¿no? O sea, todo en estos, para mi vida, pero también en estos temas, ¿no? Y, ok, entonces, la Congregación para la Educación Católica escribió este documento, Varón y Mujer los creo, que de hecho lo mandé por ahí para que si alguien lo quería revisar. Y lo que quiero decir con esto es que hace poco hubo una conferencia sobre este documento y Monseñor Ángelo Vicencio Sani, que es pues el encargado de la congregación, mencionó en su conferencia unas palabras que voy a decir textuales. O sea, él dice que en 1995 se dio la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, que este es un punto de inflexión en estos temas de género, porque ahí es donde se plantea y se empieza a llevar a cabo toda la agenda de género a partir de Naciones Unidas. Entonces la Iglesia intervino, ¿ya? Y aclarando su propia interpretación. Entonces dice él, dice Monseñor, sobre la ideología gender. La Santa Sede entiende el término género como fundado en una identidad biológica sexual, hombre y mujer, excluye así interpretaciones que afirman que la identidad sexual debe adaptarse indefinidamente para ajustarse a nuevos y diferentes fines. También dice, porque lo que hacen los feministas es una crítica a decir, no, es que ustedes son unos biologicistas, ustedes. Entonces, hay un reduccionismo de creer que la sexualidad es solamente biología, y eso sale hasta en los carteles y todo de las manifestaciones que a veces se hacen. Entonces la Iglesia dijo sobre la ideología sex. Asimismo, la Santa Sede no comparte la visión del determinismo biológico según la cual todas las funciones y relaciones de los dos sexos se establecen en un modelo único y estático. ¿Ya? Por lo menos empezamos a aclarar, ¿ya? Ni ideología de género, ni ideología sexo. ¿Ya? Entonces, bueno, uno se preguntaría, entonces, pues, ¿qué, no? Y ya lo hemos venido hablando poco a poco a lo largo de este seminario. Entonces, nos vamos a la antropología de la sexualidad. Y San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, que fue escrita en estos años, y me parece bueno a veces ver como el año, ¿no? O sea, en que fue escrito, porque en pleno lucha por esto, ¿no? O sea, y muy astuto el Santo Padre a decir teología del cuerpo, ¿no? O sea, y explicar qué es el cuerpo, y explicar qué es la sexualidad, y explicar qué es el amor, ¿no? Entonces dijo que la sexualidad
es una dimensión constitutiva de la persona. ¿Qué significa eso? Que constituye a la persona significa que no es solamente la biología en las que somos varón y mujer. Es decir, toda la persona, todo el ser humano, toda su transversalidad, todas sus dimensiones son sexuadas. ¿Ya? O sea, somos varón y mujer en todo. ¿Ya? En nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, en nuestro espíritu. Inclusive esas son cuestiones que se están planteando actualmente en la antropología muy interesantes. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues en 1975, en una declaración acerca de ciertas cuestiones de la ética de la sexual, dice, la educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por lo tanto, la integración. Recordemos que la sesión pasada se llamaba la integración de la persona, aunque no crean que ahí aborde todo, pero a partir de esas reflexiones es que surgen, ¿no? La integración de los elementos biológicos, psicológicos, afectivos, sociales y espirituales. O sea, la iglesia nos está diciendo que Dios al crearnos nos hizo, vaya, nos hizo todo, o sea, es la grandeza del ser humano, ¿ya? Es la hermosura del ser humano, que no se reduce a algo, sino que somos imagen y semejanza a Él, y ahorita vamos a ver eso, ¿no? O sea, si no podemos comprender del todo a Dios, aunque la fe nos ayuda, por eso el hombre termina siendo a veces un misterio para sí mismo, y por eso debemos conocer más a Cristo, y conocer más la fe, y conocer más los dogmas de la fe. Entonces, el principio de integración de la persona es la unidad sustancial del espíritu, psique y cuerpo. Si alguien decía la sesión pasada, bueno, ¿y esto como para qué, no? ¿Qué tiene que ver esto de la unidad del cuerpo, del alma y el espíritu? Pues mucho. O sea, es definitivo para esto, para estos temas del género, para estos temas de la sexualidad, ¿no? Ok. Y vamos ahorita a hablar del modelo de reciprocidad y complementariedad del varón y la mujer, ¿no? O sea, yo creo que con el tema anterior, lógicamente, hay muchas cosas por hablar, pero nos queda claro la identidad sexual del varón y la mujer como algo que es constitutivo de toda la persona. Por lo menos eso lo tenemos claro. Ahora, vamos a abordar el tema del género, o el tema más que nada es de la relación entre varón y mujer, que es pues completamente necesario para una sana antropología, ¿verdad? Entonces, Blanca Castilla de Cortázar, que participa del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid, dice, es una autora muy buena para estos temas, dice, hombres y mujeres somos iguales, pero distintos simultáneamente. Iguales por ser personas y a la vez diferentes en cuanto a cuerpo, psicología y al modo de ver las cosas. Entonces, esta frase es una frase que resume esta antropología, pero vamos a verla un poco más pausado. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Ok, listo. Entonces, iguales en dignidad. Y esto, pues, tema de respecto al género, respecto a la mujer, temas de mujer, ¿no? Entonces, Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y como nuestra semejanza. Creó Dios, pues al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. Entonces, San Juan Pablo II, en esta carta apostólica dirigida a las mujeres, Mulieris Dignitatem, dijo respecto a esto, ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto hombre como mujer, ambos fueron creados a imagen de Dios. Y después concluye el texto bíblico, los dos relatos de la creación del hombre y la mujer, dicen, el texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre hombre y mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos desde el comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circuncidan. La mujer es otro yo en la humanidad. Entonces,
puede que esto nosotros lo tengamos súper claro o no, no lo sé. Yo cuando lo leí, a mí como que me aclaró ciertas cosas que como que por ahí se decían de que no, pues es que, pues que el hombre es superior a la mujer o que la mujer viene del hombre. No, bueno, esto es lo que dice la iglesia, ¿no? Y aunque puedan ser cosas que puedan ser tal vez sencillas de comprender para algunos, bueno, que nuestros jóvenes lo entiendan, yo creo que es fundamental, sobre todo cuando el feminismo les está diciendo, la iglesia es patriarcal, o sea, quiere decir que el hombre domina a la mujer, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Segundo punto, comunión y reciprocidad, ¿no? Entonces, el hombre no puede existir solo, ¿no? O sea, eso dice el Génesis, ¿no? O sea, y cuando habla del hombre, habla del ser humano, no está hablando del varón, está hablando del hombre. Entonces, puede existir solamente comunidad de los dos. Por consiguiente, en relación con otra persona, ¿no? Esa es nuestra dimensión social, pero también comunitaria, ¿no? O sea, que en el matrimonio, ¿no? O sea, que no solamente aplica para el matrimonio, sino para las relaciones comunitarias, para la vida consagrada, pero en el caso del matrimonio implica esta reciprocidad entre el hombre y la mujer. Entonces estamos llamados a vivir en comunión de amor, a imagen y semejanza de la comunión de amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto de persona, que René y yo hemos estado hablando, no es un concepto que se creó en la modernidad, fue un concepto creado por el cristianismo, ¿ya? Que no es el mismo concepto de persona de los romanos, que era personare, que era esta máscara para la actuación, que de hecho es algo que se menciona en el CNBC, ¿verdad? Sino que el cristianismo define el concepto de persona basados en los misterios de la fe, en el misterio de la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Entonces nosotros somos personas porque somos imagen de Dios, ¿no? Entonces esto es súper importante. Ok. Y esta parte ya casi vamos cerrando, ya nos quedan unos pocos minutos, ya no me falta mucho para terminar. Solamente un segundo. Entonces, somos diferentes, pero complementarios. Entonces, el feminismo va a decir que las diferencias entre hombre y mujer van a ser diferencias opresoras, desiguales, esto, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que Dios nos invita es que las diferencias no son útiles para complementarnos, para poder crear proyectos en común. ¿Ya? Eso lo voy a explicar un poquito más. Denme un segundo. Ok, entonces, cuando en el relato del Génesis, Dios le presenta a Eva, a Adán. Entonces, Eva no solo es una persona, o sea, ya vimos que es persona, que tiene la misma dignidad, sino que es mujer. O sea, entonces, Adán se admira no solamente porque sea igual a él, sino porque también es alguien profundamente distinto. O sea, y es esto, ¿no? O sea, iguales y diferentes, pero complementarios. Entonces, básicamente podríamos decir que varón y mujer son personas, ambos creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos tenemos cuerpo, afectividad, psicología, relaciones, inteligencia, voluntad, espíritu, pero cada una de estas características en el hombre y en la mujer son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. O sea, la diferencia entre el hombre y la mujer no es solamente biológica. Pensamos, sentimos diferentes. Y aquí hago un gran, no paréntesis, sino comentario. Sí considero que en la comunidad, pues esta parte es muy buena, ¿no? Porque sí se nos enseña claramente esta diferencia, ¿no? Entre el varón y la mujer, y entonces los retiros
para las hermanas sobre el genio femenino, ¿no? Que según yo, la verdad no lo tengo tan claro, creo que fue algo que también propuso San Juan Pablo II, si no me corrigen, no tengo problema. O tenemos, por ejemplo, a Edith Stein, que escribió una antropología dedicada a la mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que la comunidad sabe el valor de esas diferencias para la familia, para la comunidad, ¿verdad? Lo único que, no digo que a nivel comunitario, sino que a nivel social se debe tener muy en cuenta, es que esas diferencias de roles, de cualidades, no implican una desigualdad en la dignidad. Hombre y mujer en su vocación, en su feminidad y en su masculinidad se plenifican, se santifican, ¿verdad? Y para hacer esto un poco más sencillo, hay autores que han propuesto este concepto que se me hace buenísimo a mí, que es el de la modalización. Entonces, hombres y mujeres pensamos, somos racionales, sí, porque somos personas. Ya no, o sea, eso nos hace personas además, ¿no? Pero pensamos de una manera diferente, o sea, la racionalidad del hombre es diferente a la racionalidad de la mujer, ¿ya? El feminismo va a decir, es que se dice que el hombre es solamente racional y que la mujer es solamente afectiva. Bueno, si se llegara a pensar así, es un error antropológico. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que cada uno sea lo mejor posible con todas sus facultades, como va a decir el Papa Francisco, ¿no? O sea, necesitamos una familia con padre y una cultura con madre. O sea, dada esa división tan rígida que tal vez sí se dio, no lo sé, de el hombre racional y la mujer afectiva, pues muchas familias se vieron privadas de la afectividad de su papá, por ejemplo, de ser hombres, hay hombres que se vuelven periféricos a sus labores de crianza, a la ternura, a la afectividad, ¿no? Y yo los he escuchado en terapia, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Entonces, claramente la mujer tiene más fuerza en esto, o sea, va a decir San Juan Pablo II en esta carta a las mujeres, basándose en la Virgen María, esta capacidad de acogida, ¿no? Esta capacidad de calidez. Entonces necesitamos la familia con padre y cultura con madre, sin que eso implique que la mujer pues deje, ¿no? O sea, su misión y su vocación. Entonces, son solamente modos diferentes de hacer lo mismo, ¿no? Y ya para finalizar, eh, voy a hacer unas conclusiones, bueno, no son tanto ni conclusiones, sino más bien como cosas para pensarlo pastoral. La verdad, esto es algo muy mínimo, o sea, hay muchas cosas que yo creo que se pueden pensar, pero miren, y es a partir de ciertas virtudes o conceptos que yo creo que se pueden desarrollar más adelante, bien, y por ejemplo, la virtud de la castidad. Yo creo que todos en algún momento hemos leído en el catecismo esta virtud, pero después de haber revisado estos conceptos de antropología, de personalismo, de teología del cuerpo, a mí me dio una lectura muy diferente de lo que dice el catecismo de la castidad. Dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, algo que René nos va a hablar mucho ahora, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. O sea, ¿cómo vamos entonces a pensarlo? ¿Cómo vamos a promover la castidad? O sea, la castidad entonces no es solamente no tener relaciones sexuales hasta antes del matrimonio, es mucho más, es la integración de la persona. Y para eso yo propongo por lo menos estos conceptos, ¿no? Sentido de la corporalidad, pasar del hedonismo y el emotismo al cuerpo como parte de la identidad personal. O sea, yo soy mi cuerpo es algo valiosísimo, digno, hace parte de mi identidad.
y como templo de Dios. Dignidad de la persona, también René ahorita nos va a hablar un poco más de ese tema, de que la persona es un fin en sí mismo, aprender a no usar e instrumentalizar a los demás y a uno mismo. La prudencia, que es esa virtud que ilumina la inteligencia, el cultivo de la inteligencia, ¿no? De también tener un pensamiento crítico ante las corrientes, y que la prudencia nos da sabiduría práctica de qué hacer ante diferentes alternativas. La libertad, formar en la libertad, una libertad vinculante, o sea, una libertad que sea comprometida con algo, con Cristo, con la iglesia, con la comunidad, con un proyecto, con el matrimonio, con una libertad de entrega de sí y no una libertad emancipadora, ¿no? De liberación, ¿no? Desvinculante. Hablar de los tipos y niveles de amor, bueno, eso pues podría mencionarse más en otro momento o compartir material sobre eso, o sea, la grandeza y la integralidad del amor, aunque eso lo tocamos en el tema pasado, ¿no? Los niveles del amor. Pero hablo de los tipos de amor como el enamoramiento, la amistad, el amor filial, el amor conyugal, ¿no? El amor esponsal en la vida consagrada. Y definitivamente el proyecto de vida y una vocación que nos lleva a ambas vocaciones, matrimonio y vida consagrada, nos lleva al fin del ser humano, que es la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. Pues bueno, hermanos, con eso termino y creo que ya me pasé de tiempo.